Bueno, como veíamos, aquí tenemos el computador, una pantalla más grande. Ahí tenemos la Raspberry conectada y las placas Lolin. Fuimos identificando las plaquitas ahí a donde estábamos aplicando dentro de sala y sensor, que eran los tópicos, para no confundirnos en la carga del programa. Ya, entonces, lo primero, ubicamos este MQTT acá, ¿cierto? Como se muestra en el informe, lo conectamos en el localhost 1883 dentro del tópico sala 1, sensor 1. ¿Cómo fuimos haciendo la diferencia entre uno y otro? Solamente le fuimos colocando sensor 1, sensor 2, sala 1, sala 2, ¿ya? Y acá sala 3. Entonces, como se explica en el informe, el fase 1, fase 2 y fase 3 que se fue desarrollando con el otro sensor que es que tenía un offset, que que está acá, ya, si bien las lecturas eran buenas y estables, pero su respuesta era baja. ¿Ya? Entonces ahora nos llega este sensor, el FC109, donde su respuesta es mucho más rápida, pero también tiene otras implicancias, que sus rangos son muy elevados y muy altos. Entonces, dentro de los escalamientos que pudimos probar hoy, más o menos lo siguiente. Probamos con logaritmos, con una serie de cosas, y al final decidimos dejarlo de la siguiente manera. O sea, el FAT sensor hace una lectura directa de la entrada análoga del REDMIC, ¿cierto? Y el mismo FloatDB lo único que hace es irse al voltaje sensor. Ya, y eso se imprime en la serial print y también lo manda por mensajería. En este caso, este fue un delay de 600 para el sensor sala 2 del sensor 2. Fui jugando con los tiempos y ahora voy a explicar el por qué traté de jugar con los tiempos. La interfaz funciona. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ir al nodo de red a continuación, pero veamos esto primero. Por ejemplo, el sensor 2 se fueron creando grupos dentro de esta interfaz. Por ejemplo, ¿cómo creamos los grupos? Acá nos vamos a grupo, ahí estarían los grupos. Así fue creado el grupo, donde también es posible configurar el ancho, el alto y todo lo demás. ¿Ya? ¿Ya? Ahí se fue configurado. Y aquí en esa pestaña, en el display, incluso lo puedes ocultar y todo. Entonces elegimos un tipo DON, por ejemplo, para este, ¿ya? Y para el de abajo, sensor 2 es como dice ahí, un gráfico. El gráfico también el tipo línea chart, ¿cierto? Con este tamaño de 11 por 5, ¿ya? Y con un rango máximo de 100, con este nuevo programa que veíamos recién, que era la entrada análoga directa, ¿ya? Como esto queda en el UI, queda así, ¿ya? Este es el sensor. Si ustedes pueden ver, yo estoy hablando en este instante y el sensor se va moviendo. En mi casa hay muy poco ruido y se puede ver cómo va midiendo. Tenemos solamente en este rato, y ahí se pueden ver las gráficas del sensor 1 conectado, ¿ya? Entonces ahora vamos a proceder a meter un poco bulla
y a ver cómo se comporta. Ya. Voy a ponerle un poco de escándalo. Como se aprecia, empieza a aumentar inmediatamente la lectura del parlante conectado, y como este lo interpreta la interfaz. Se mueve más que lo anterior. ¿Ya? Eso es bueno a nivel de interfaz. Vamos a detener la música. ¿Ya? Eso es bueno a nivel de interfaz. Y así con el sensor 2 y sensor 3 están funcionando bien. En este rato el sensor 1 está apagado, pero lo tenemos con la versión antigua para que notáramos la diferencia de su programa. Estos tienden a ir a cero. Por ejemplo, ahora detuve la música y se tiende a ir a cero. ¿Cuál es el problema que tenemos? Por ejemplo, ahora hemos conectado con esta batería portátil de 5, que se conecta a la fuente de alimentación y prende el sensor. Entonces en este rato eso está conectado. Y ese sería el sensor 3. ¿Cuál es el problema que tenemos en este rato? Tengo uno más conectado y vamos a usar la herramienta que tiene el nodo de red. Por ejemplo, el nodo de red tiene una herramienta acá, que es la que vimos recién, que vimos en clase, y por ejemplo dice sensor 2, sensor 2, sensor 2. ¿Ya? Ya, he buscado por varios sitios, hemos buscado, y lo que intentamos hacer, por ejemplo, el sensor 2 está en el 1883 como puerto del localhost. Ya, obviamente también modificándolo en el código afuera. Quise hacer esto, cambiarlo de 1888 por ejemplo, o a, no sé, 1885, otro puerto. ¿Por qué? Porque por lo que vemos, al tener dos o más conectados, no reacciona. Entonces recién veíamos que funcionaba el 2, ahora vamos a desenergizar el 2, vamos a botarlo. Ahí está fuera. ¿Ya? Y ustedes se van a dar cuenta que empieza a funcionar el 3. El 3 empieza a funcionar. Este sería la implicancia que tenemos ahora, que al conectar 2 o más o 3 se queda un poco con detalle. ¿Ya? Pero vimos más o menos lo que era el envío y recepción de datos a través de MQTT. Tenemos este pequeño detalle que no funcionan los tres simultáneamente. Y eso. Un gusto. Chao, hasta luego.